¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logic, Revenge? ¿Ocean podrá divorciarse de Ala? ¿Kagla está embarazada? ¿Volverá Ocean a la empresa? ¿Qué pasará entre Ezra y Ocean? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si quieres que Ocean Ezra se perdone a sí mismo antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Ezra decidió estar con Nar cuando Ocean estaba cerca de Ala por formalidad solo para vengarse. La principal razón por la que Ezra tomó esta decisión fue que estaba pensando en Ocean nuevamente. Ezra estaba indefensa porque Ala arrinconó a Ezra sobre Ocean. Ezra tuvo que alejarse de Ocean, primero las fotos y vídeos en Entelia, y luego la compañía de Ala, debido a la amenaza de que Ocean se lo quitaría. Finalmente, cuando Ezra no pudo soportarlo y le contó todo a Ocean rompió todos los lazos con Ala. Encima de Ocean, cuando echó a Ala de la casa, Ala lloró y fue hacia su padre. Su padre, Arif Bey, al ver la situación de su hija, quiso contactar a Ocean de inmediato y preguntarle el motivo del divorcio. Sin embargo, ni Ala ni Ocean dijeron nada sobre el motivo del divorcio. Cuando Ocean le mostró a Arif Bey que insistía en divorciarse, Arif Bey reunió inmediatamente a la junta directiva e hizo que lo despidieran de la empresa. Pensó que Ala Ozan volvería a él inmediatamente en el próximo periodo. Sin embargo, por el contrario, Ocean tomó medidas para divorciarse de manera más decisiva. En el próximo periodo, Ala hará todo lo que esté a su alcance para evitar el divorcio. A pesar de que intenta retrasar el divorcio, especialmente a través de su abogado, se tomará la fecha de la corte. En este proceso, cuando se revela que Ala está embarazada, el tribunal no procederá con el proceso de divorcio. Ocean y Ala no podrán divorciarse al principio debido al bebé. Sin embargo, mientras hablaba con Ala Med, ella dijo que no tenían nada que ver con Ocean. Había estado antes con Ala Med. Aunque el bebé es de Med, Ala utilizará esta situación contra Ocean. Musa y Zei nos revelarán el surgimiento de esta situación en las siguientes secciones. Desafortunadamente, Ocean y Ezra tendrán que estar separados por un tiempo, ya que el divorcio no se produce. Ocean correrá detrás de Ezra nuevamente. Además, la salida de Ezra de Nar parecerá una plaza vacía para Ocean. Sin embargo, cuando Ezra se entera del embarazo de Ala, intentará mantenerse alejada de Ocean nuevamente. Mientras todo esto sucedía, la junta directiva de la empresa destituyó a Ocean como director general y lo despidió de la empresa. Sin embargo, tendrán que llevar a Ocean de regreso a la empresa porque las acciones de la empresa se deterioran y Nar no puede ejecutar el puesto de director general. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Después de que Ocean aprende todo de Ezra, termina su relación con Ala y lo echa de la casa. Por otro lado, cuando Ala es expulsada de la casa, inmediatamente se acerca a su padre y le cuenta lo sucedido. Después de que Arif Bey se entera de la situación, se enoja mucho con Ocean. Y quiere ir a la empresa y pedirle cuentas a Ocean. Por otro lado, la familia Etin le pide permiso a Zumrutan para pedirle a Iko y Liv. Cuando Ezra va y cuenta la noticia, Zumrutan no quiere escucharla. Sin embargo, Liv dice, vamos. Arif Bey llega a la empresa y le pregunta a Ocean qué pasó entre él y Ala. Ocean, por otro lado, no dice nada y le pide a Ala que pregunte. Arif Bey dice que quiere hablar con Ala, pero no ha tenido éxito. Ocean, por su parte, dice que su decisión es definitiva y que no volverá. Arif Bey, enojado, sale de la sala y se dirige a Nar y le dice que reunirá a la junta directiva y sacará a Ocean de la presidencia. Cuando Ezra llega a la empresa, inmediatamente llama a Ocean Ezra. Dice que las fotos y vídeos de Entelia se han eliminado de todas partes. También cuenta que Ala se ha ido de la casa y que se van a divorciar. Sin embargo, después de escuchar esto, Ezra se enoja con Ocean diciendo que debo saltar a sus brazos. Ocean también dice que no quiere que ella esté con un hombre al que no ama porque está enojado con ella. Ezra, por otro lado, se enoja con Ocean y sale de la habitación, diciendo que no es por culpa de nadie. Luego, Ezra va a Nar. Nar está ocupado organizando la reunión y no quiere decirle nada a Ezra. Nar se enteró de la solicitud por la noche y está inquieta porque supuso que Ocean también estaría allí. Cuando Arif Bey deja la empresa y vuelve a casa, Ala pregunta con curiosidad qué pasó. Ala comienza a llorar cuando Arif Bey dice que la decisión de Ocean es definitiva. Aunque Arif Bey pregunta qué está pasando entre ellos, Ala no dice e ignora la situación. Arif Bey,
que no pudo soportar esta situación de Ala, afirmó que tomaría la empresa de Ousen con el consejo de administración. La familia Etin se prepara para la velada y se dirige a la casa de Zumrutan. Cuando Siner habla con su padre, reacciona cuando se entera de que Ousen será removido temporalmente de la junta directiva. Sin embargo, Arif Bey dice que si se reconcilia con Ala, la situación mejorará. Cada vez que el padre de Iko, Yan Bey, intenta decirle a Zumrutan que quiere a Elif en la ceremonia de solicitud, intenta bromear. Luego, cuando Menek se dice rápidamente que queremos a Elif para Iko, Zumrut finge desmayarse. Sin embargo, nadie se traga estos trucos de Zumrut. Y Zumrutan, que no pudo soportar la insistencia, dice que Lodi se fue. Los anillos llegan y después del discurso de Yan Bey, Elif y Iko están comprometidos. Mientras tanto, Ousen y Esre hablan sobre lo sucedido en sus ceremonias de solicitud. Aunque Ousen pide una segunda oportunidad cuando le cuenta lo que sucedió, Esre no se compromete. De nuevo desesperado, Ala fue a Met. Mientras tanto, confiesa que no pasó nada durante la noche que se quedaron con Ousen en el barco. La familia Ertem quería a Elif y comprometió a Iko. De camino a su casa por la noche, Ousen llega y le dice a Esre que no quiere pelear más y que pueden seguir siendo amigos a partir de ahora. Aunque Esre acepta esta situación, lo que sucede dentro de Ousen es diferente. Cuando Esre se va a casa, Nar llama a Esre y le pregunta qué pasó. Aunque Nar intenta sacar algo de la boca de Esre, Esre no dice nada sobre Ousen. En ese momento, Ala llega a casa y se enoja mucho cuando ve este estado de Ala. Sin embargo, Ala sueña con volver a estar con Ousen después de la junta directiva para mañana. Al día siguiente, se reunió la junta directiva de la empresa. Sin embargo, hasta el último momento, nadie le había informado a Ousen. Aunque al principio se sorprende cuando es llamado a la junta directiva, inmediatamente se reúne y se une a la junta. La decisión que tomó cuando se incorporó a la junta directiva fue la destitución de Ousen. Aunque Ousen está muy molesto, no se lo muestra a la junta directiva y sale de la reunión y se dirige a su habitación. Inmediatamente después, Ala dice que si vas y vuelves a verme, puedo hablar con mi padre y arreglarlo todo. Cuando dice que vale la pena hacer estas cosas por Esre, Ousen dice que mi amor es suficiente tanto para Esre como para mí. Mientras Ousen empaca sus pertenencias y se va, Musa deja el trabajo con Ousen. Al salir de la empresa, habla con los empleados y les transmite la situación. Todos se ponen tristes y escuchan lo que sucedió en Esre en ese momento. Inmediatamente va a hablar con Nar. Cuando se le pregunta qué pasó, Nar dice que tenía que ser así. Calma un poco a Esre diciéndole que quiero administrar esta empresa. Cuando los teléfonos no pueden permanecer en silencio por el trabajo de Entelia, Esre quiere tomar los archivos y trabajar en ellos. Mientras va a la habitación de Ousen y recoge los archivos, Ala llega y se enoja mucho con Esre. Especialmente cuando Esre se enoja diciendo que Ousen no deja de quererte, Esre sale de la habitación diciendo que estás enferma y que necesitas que te traten. Ousen y Musa han vuelto a donde empezaron. Ousen dice que perdí mi trabajo y ya no hay Esre. Musa, por otro lado, le dice a Ousen que confía mucho en Ousen en los negocios, pero no en Esre. En ese momento, Musa sale a comer algo. Inmediatamente después, Esre llega a Ousen. Está muy molesto porque piensa que él lo causó todo. Mientras tanto, hace sus preguntas sobre Entelia y le pide ayuda a Ousen. Ousen ayuda a Esre en todo. Esre pregunta por qué se comportó de esta manera a pesar de haber sido despedida de la empresa. Ousen, por su parte, responde diciendo que yo fundé la empresa y que algún día volveré a ser el jefe de esa empresa. Justo cuando Esre se va, llega Musa. Cuando dice que trajo comida, Ousen se ofrece a cenar juntos. Sin embargo, cuando Esre dice que tiene otro plan, se da cuenta de que está con Ousen Nar. Por la noche, Nar y Esre fueron a cenar. Cuando se trata de Ousen nuevamente, Nar pierde el gusto. En ese momento, vienen los amigos de Nar. Aunque Nar no quiere estar juntos, sus amigos se sientan. Cuando Nar inicia una conversación profunda con sus amigos, Esre se siente sola. Al salir de la cena, Nar presenta a Esre como su novia mientras los periodistas toman fotos. A Esre no le gustó que Nar se comportara de esta manera. Cuando le dice a Nar, lo interpreta como el deseo de Esre de distanciarlo. Sin embargo, cuando Esre dice que este no es el caso, Nar se relaja y deja a Esre en casa. Mientras tanto,
Ousen y Musa están trabajando juntos. Mientras Ousen dice que Nar estará muy ocupado mañana, Musa está mirando a Ezre y Nar en el vídeo de la revista. Ousen también se enoja mucho cuando ve el vídeo. A la mañana siguiente, todas las noticias dicen que el CEO de la empresa se ha ido y las acciones de la empresa están cayendo gradualmente. Todos estaban muy preocupados. Cuando Nar ve la noticia, inmediatamente se enoja con Ousen. Va a la casa de Ousen enojado y discute con Ousen. Ousen se enoja mucho cuando le dice a Ousen, alguien refleja su compañía a la prensa de esta manera. Ousen responde diciendo que mi empresa me despidió ayer del trabajo. Mientras tanto, Ezre evita que se peleen. Siner va enojado a la sala de reuniones. Ezre va tras ella y le pregunta por qué está tan enojada. Nar dice que tengo derecho a estar enojado después de todo esto. Cuando Ezre dice que está equivocada sobre esto y que no debería hacerlo de esta manera, Nar le dice a Ezre que tiene que tomar una decisión. Cuando Ezre le pregunta qué debería decidir, dice que debería elegirme a mí o a Ousen. Ezre, por otro lado, reacciona diciendo que está confundiendo los problemas, que este problema solo sucedió debido a la separación de Ousen de Ala. Luego, cuando digo que nunca me gustó este nuevo Nar, Nar dice que solo tenemos este Nar, si le conviene. Ezre sale de la sala de reuniones sin siquiera mirar atrás. Mientras todo esto sucede en la empresa, los Settings tienen problemas con la lista de Zumrutan. Mientras Iko intenta ganar dinero con arroz de garbanzos, y Leaf la ayuda. Además, Zumrutan se desmaya cuando se entera de que Ousen ha dejado la empresa. Después de recuperar la conciencia, no hay rastro de la vieja Esmeralda. Trata a todos tan bien que incluso levanta los brazaletes de su brazo y se los da a Bayelit. Después de su última conversación con Ezre, Nar no volvió a encontrarse. Ousen, por otro lado, continúa trabajando con Musa y no responde correos electrónicos ni llamadas telefónicas. Ala todavía piensa que Ousen volverá con ella. A pesar de todas las advertencias del abogado, no quiere entender la situación y quiere ir a hablar con Ousen. Sin embargo, Ousen no quiere escuchar a Ala y cuando quiere irse, sale de la casa para la boda, enfatizando que está decidido. Ezre vino a la boda y Ousen la siguió. Cuando llega Ousen, inmediatamente se sienta junto a Ezre. Cuando Ousen pregunta por qué vino sola, Ezre Nar dice que no vendrá aquí. Sin embargo, Ousen se da cuenta de que Ezre está mintiendo. Ezre se ve obligada a admitir que no se llevan bien. Luego pasan tiempo juntos hablando de lo que hacían en las bodas cuando eran niños. Mientras tanto, suena una canción romántica. Los novios vienen e invitan a Ezre y Ousen a bailar. Cuando Ousen y Ezre comienzan a bailar, Ezre dice que no les dije que estábamos separados para que no se molestaran. Ousen dice que hagamos bien nuestra parte. Sin embargo, Ezre no puede soportarlo, abandona el baile y abandona la boda. Ousen va directamente tras él. Cuando Ezre se enoja porque sus amigos no bailan así, Ousen responde diciendo que será nuestro enemigo, pero no un amigo. Dice que nos amamos mucho, que no podemos renunciar a eso pase lo que pase. Mientras estaban a punto de acercarse y besarse, de repente suena el teléfono y Ousen se congela. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.